Ella me miraba como si fuera el único hombre sobre la tierra, con esa mirada que atraviesa la piel y se clava en el pecho. Y yo, tonto de amor, no solo le creí, me entregué. En el altar, frente a todos nuestros amigos y su familia, porque la mía no estaba en este país, juró amor eterno. Las lágrimas le caían en silencio, mientras prometía estar conmigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y yo, con el corazón agitado, pensaba que por fin había encontrado un hogar. No un lugar, un alma. Alguien que me recibiría cansado después del trabajo. Alguien que entendería el peso de ser inmigrante, de trabajar el doble por la mitad, de dormir poco, de extrañar todo y a todos. Alguien que me abrazaría por las noches, no por costumbre, sino porque le nacía del alma. Me llamo Carlos Andrade, tengo 38 años y vivo en Fort Worth, Texas. Trabajo en la construcción desde que llegué a este país, con 22 años cruzando la frontera con miedo, pero con más hambre de vida. No vine buscando lujos, vine buscando dignidad. Un espacio donde pudiera trabajar honradamente, mandar algo a mi madre en Guerrero y quizás un día tener algo mío, algo que nadie pudiera arrebatarme. Pensé que ese algo había llegado el día que la conocí a ella. Se llamaba Mariana. La vi por primera vez en una panadería hispana donde solía comprar café antes de ir al trabajo. Recuerdo que pedí un pan de dulce y cuando ella me lo entregó nuestras manos se rozaron. Una chispa. Me sonrió como si me conociera de otra vida y yo supe que estaba perdido. Empezamos a hablar. Primero pequeños saludos, luego conversaciones más largas y antes de darme cuenta ya la estaba esperando cada mañana solo para verla aunque fuera unos segundos. Mariana era hermosa, pero no de la forma en que lo son las modelos. Era el tipo de belleza que hace que uno se sienta en casa. Tenía los ojos grandes y una voz suave. Se interesaba por todo lo que decía. Me escuchaba de verdad. Me hacía sentir que mi historia importaba. Cuando le conté que vivía en un cuarto alquilado con otros 3 hombres y que a veces trabajaba hasta 16 horas por día, no hizo cara de lástima. Me miró con orgullo. Me dijo que yo era fuerte, que era el tipo de hombre que cualquier mujer querría tener a su lado. Así empezó todo. Al principio fueron citas sencillas, un café, una caminata por el parque. Luego empezó a venir a donde yo vivía. Cocinábamos juntos, veíamos películas en el celular. Y aunque no teníamos nada, yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Me decía que le gustaba mi forma de ser, que le daba paz, que conmigo podía imaginar un futuro. Y yo la creí. Porque cuando uno viene de abajo, el amor se vuelve algo sagrado, algo por lo que uno está dispuesto a dar todo. Nos casamos al año de conocernos. Fue una ceremonia pequeña pero hermosa. Yo llevaba un traje alquilado y ella un vestido blanco sencillo. Mis amigos del trabajo hicieron una colecta para ayudarnos con los gastos. Esa noche, ella lloró en mis brazos. Me dijo que nunca había sido tan feliz, que por fin había encontrado un hombre que la cuidara de verdad. Yo le prometí que nunca le faltaría nada, que la protegería con todo lo que tenía, incluso si eso significaba ponerme a mí mismo en segundo plano. Durante meses viví en una especie de sueño. Mariana preparaba el desayuno, me despedía con un beso, me mandaba mensajes dulces durante el día y en la noche me recibía con cena caliente y una sonrisa. Subía fotos a las redes con frases como «Mi amor eterno», «El mejor esposo del mundo», «Gracias Dios por este hombre». Yo las compartía con orgullo, pensando que el mundo debía saber la suerte que tenía, la suerte que creía tener, pero lo que no sabía era que mientras dormía, abrazado a ella, había otra versión de mi historia escribiéndose en silencio. Una versión donde yo no era el héroe, donde no era el esposo amado. Una versión que ella misma estaba creando con cada palabra calculada, con cada foto publicada, con cada gesto cuidadosamente planeado para encajar en la imagen de una mujer perfecta, al lado de un hombre que supuestamente no lo era. Había señales, pequeñas grietas que empezaron a aparecer, pero yo no las vi,
o no quise verlas, porque uno no sospecha del amor. No espera que la persona que duerme a su lado sea capaz de fabricar una mentira tan grande que le quite no solo la casa, sino el alma. Y así, mientras yo trabajaba de sol a sol, pensando en el futuro que construiríamos juntos, ella ya estaba construyendo otra cosa. Algo frío, algo legal, algo meticulosamente pensado, algo que me haría caer de rodillas sin entender por qué. Porque a veces el amor no es amor, a veces es solo una estrategia. Y cuando uno lo descubre, ya es demasiado tarde. Si alguna vez pasaste por algo parecido o conoces a alguien que lo vivió, cuéntalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. Tu voz también es importante aquí. Al principio, todo parecía un sueño. Me llamaba a cada rato. Me dejaba notitas en la lonchera. Preparaba mis comidas favoritas. Se sabía mis horarios, mis costumbres, hasta la marca de café que me gustaba. Yo nunca había recibido tanto cuidado. Me decía que me admiraba por mi esfuerzo, que le inspiraba mi disciplina. Recuerdo una noche en especial, después de cenar, cuando me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Eres todo lo que siempre soñé». Ahí fue cuando pensé en casarme. Porque si alguien te mira así, con ese brillo en los ojos, ¿cómo no vas a querer quedarte para siempre? Nos casamos en una ceremonia sencilla, un jardín, unos cuantos amigos, nada ostentoso. Ella se encargó de todo, la decoración, la música, el vestido. Yo solo quería verla feliz. Le compré un anillo que me costó 2 semanas de trabajo extra, pero valió la pena solo por ver su sonrisa cuando se lo puse. Ese día, cuando la vi caminando hacia mí, vestida de blanco, supe que estaba perdido. Perdido en su mundo, en sus manos, en su voluntad. Los primeros meses fueron los mejores. Desayunos juntos, caricias espontáneas, películas abrazados en el sofá. Ella publicaba fotos nuestras con mensajes como «Mi eterno amor» o «No hay hombre como tú», y yo me sentía especial. No sabía que esas publicaciones eran parte de algo más grande, que detrás de cada selfie había una estrategia, que cada abrazo era una inversión emocional calculada, porque mientras yo vivía el amor, ella ya estaba armando un caso. Una vez, después de hacer el amor, me miró fijamente y me dijo: «Quiero tener hijos contigo, quiero formar una familia», y yo, conmovido, le prometí que haría lo necesario para darnos una vida mejor. Empecé a trabajar aún más. Dobles turnos, fines de semana. Le entregaba todo. Nunca imaginé que en su cabeza no estaba pensando en hijos, sino en cómo quitarme la casa. Yo llegué a este país con una mochila, una chamarra y $200 escondidos en los calcetines. Pasé hambre. Dormí en suelos fríos. Me insultaron en obras. Me explotaron en cocinas. Pero nunca perdí la esperanza de encontrar una mujer buena, una compañera de verdad. Por eso, cuando la conocí, me rendí. Bajé todas mis defensas. Le conté mis miedos. Le dije dónde guardaba mis documentos, cuánto ganaba, en qué gastaba. No le escondí nada, porque cuando uno ama, no se protege, se ofrece por completo. Pero hay personas que saben eso, y lo usan a su favor. Una noche, después de regresar del trabajo con las botas llenas de polvo y el alma cansada, la encontré cocinando mi platillo favorito. Tenía velas encendidas y música suave. Me abrazó fuerte y me dijo que me amaba, que se sentía afortunada de tenerme. Y yo, sin sospechar nada, solo pensé en qué había hecho yo para merecer tanto. No sabía que en esa misma semana había iniciado un trámite legal, que ya había hablado con un abogado, que ya tenía un plan, que mientras yo soñaba con envejecer a su lado, ella solo esperaba el momento perfecto para clavarme el cuchillo. En una ocasión, mi patrón me felicitó por mi rendimiento. Me ofreció horas extras y una pequeña bonificación. Cuando llegué a casa y se lo conté emocionado, ella me abrazó y dijo: «Eso es porque eres el mejor». Pero esa noche la escuché hablando por teléfono a escondidas. No entendí mucho, pero repetía la palabra casa. Y otra vez,
el nombre de una mujer que nunca conocí. Hoy sé que era su abogada. Hay señales que uno elige no ver, porque cuando uno quiere creer, cualquier excusa sirve. Ella decía que me amaba, y yo lo creía, porque quería creer, porque necesitaba creer que el amor era posible, porque después de tantos años solo, no podía aceptar que me estaban usando, que todo lo que vivía era una mentira bien armada, que los besos, los abrazos, las palabras dulces, todo era parte de un guión que no escribí yo. Dicen que el amor ciega, pero no es el amor, es la necesidad de ser amado, de sentirse visto, de no cargar con todo solo, y eso es lo más cruel de todo, porque cuando uno da desde la verdad, desde la esperanza, desde el corazón limpio, y recibe a cambio una traición, algo se rompe por dentro, algo que no siempre se puede reparar. Y aún así, esa noche, después de cenar, ella me miró a los ojos, acarició mi cara y me dijo, «Contigo me siento segura». Y yo, ingenuo, le respondí, «Siempre te voy a cuidar», sin saber que la única persona de la que debía cuidarme era ella. Tus opiniones nos importan. ¿Qué piensas de esta historia? Déjalo en los comentarios y suscríbete para no perderte más relatos reales como este. Al principio eran detalles pequeños. Ella decía que tal amigo mío era muy mal hablado, que no le gustaba cómo me hablaba en público, que no entendía por qué seguía rodeándome de gente que no tenía ambiciones. Luego fueron críticas más directas, que mi hermano era una mala influencia, que mi mamá solo me llamaba para pedirme dinero, que mi entorno no me dejaba avanzar. Yo pensaba que tal vez tenía razón, que estaba tratando de protegerme, que quería lo mejor para mí, y empecé a alejarme de todos, poco a poco, sin darme cuenta de que me estaba quedando solo. Ella decía que prefería que pasáramos más tiempo juntos, que no necesitábamos a nadie más. Cancelaba planes a última hora, inventaba excusas para que no visitara a mis compañeros de trabajo fuera del horario laboral, y cuando hablaba con mi madre por teléfono, se sentaba cerca para escuchar. No decía nada, pero me observaba como si cada palabra fuera una amenaza. Me preguntaba después qué habíamos hablado, si mencioné algo personal, si había contado sobre nuestros planes. Si decía que sí, se molestaba. Si decía que no, dudaba. Siempre había algo mal. Siempre había algo que corregir. Recuerdo una tarde de domingo que planeé visitar a un amigo que se había lesionado en una obra. Le llevaba algo de comida y unas medicinas. Ella se quedó en silencio cuando le avisé. No discutió. Solo dijo, «Haz lo que tengas que hacer». Pero cuando regresé, la encontré llorando. Dijo que se había sentido sola, abandonada, que me necesitaba. Me abrazó como si hubiera regresado de una guerra. Me pidió que no la dejara nunca más, que ella era todo lo que yo tenía. Y me lo repetía con voz temblorosa. «Solo me tienes a mí». Eso empezó a quedarse en mi cabeza como una verdad, que si ella se iba, yo me quedaba sin nada, porque ya no tenía amigos, ni contacto con mis primos, ni confianza con mis compañeros. Todo era ella, todo giraba en torno a ella. Y con esa dependencia emocional comenzó la segunda fase de su control. Ya no solo decidía con quién hablaba o a quién veía, también empezó a opinar sobre mi ropa, sobre mis gastos, sobre lo que comía. Me decía que debía ahorrar más, que debía cuidarme, que los hombres que tomaban decisiones sin consultar a sus esposas estaban destinados al fracaso. Una vez me acompañó al supermercado. Cada cosa que ponía en el carrito la revisaba. Esto es muy caro. Esto no es sano. Esto no hace falta. Al final, sentí que yo no era el que estaba haciendo las compras, sino un niño que necesitaba aprobación para elegir un pan. Y esa sensación se volvió constante. En casa, cada decisión pasaba por ella. Hasta cambiar la hora de ver una película tenía que ser consultado, porque si no lo hacía, se enojaba, se encerraba en el baño, lloraba durante horas, y luego salía con los ojos rojos diciendo que yo la hacía sentir invisible, que no era justo, que ella solo quería ser parte de mi vida.
Empecé a dudar de mí. Me miraba al espejo y ya no sabía quién era. Empecé a tener miedo de equivocarme, a pensar antes de hablar, a ensayar mentalmente cada conversación para evitar un conflicto. Perdí el apetito, dormía mal, sentía ansiedad al llegar a casa, como si estuviera entrando a una oficina donde debía cumplir un rol. No podía ser espontáneo, no podía relajarme. Cada gesto, cada palabra, cada silencio podía ser usado en mi contra, porque ella lo recordaba todo. Y si discutíamos, traía a colación cosas de semanas atrás, con detalles, con precisión, como si guardara cada error mío en una lista invisible. Una noche, después de una jornada agotadora bajo el sol, me recosté en el sofá con los zapatos aún puestos. Ella me miró con una expresión dura y me dijo, ¿es así como tratas tu hogar? Me levanté de inmediato, me disculpé, limpié el suelo, pero la incomodidad no se fue, porque no era el piso, era el poder. Era el recordatorio de que yo ya no tenía derecho a equivocarme, que cualquier falla, por mínima que fuera, era una traición. Y ella lo hacía parecer amor. Decía que quería lo mejor para mí, para nosotros, que si yo mejoraba, la relación también. Pero en realidad era un molde al que yo debía adaptarme. Un molde que nunca se ajustaba del todo. Con el tiempo, los gestos afectivos se volvieron escasos. Ya no había tantos abrazos, ya no había mensajes dulces. Todo era corrección, exigencia, supervisión. Y cuando me atrevía a reclamar algo, ella giraba la situación. Decía que yo estaba siendo cruel, que ella había dejado todo por mí, que yo era desagradecido. Me hacía sentir culpable por cosas que ni siquiera entendía. Y terminaba pidiéndole perdón por sentirme mal, porque eso también estaba mal. Sentirse mal era una falta de gratitud. Una vez, durante una discusión, le dije que necesitaba un poco de espacio, que quería caminar solo, pensar. Ella se puso a temblar, cayó al suelo. Dijo que tenía un ataque de ansiedad. Llamé a emergencias. Vinieron paramédicos. Ella lloraba. Decía que yo la había hecho sentir abandonada. Me miraban como si yo fuera el agresor, como si yo fuera el responsable de su crisis. Y en ese momento lo entendí. Ya no podía salir. No sin consecuencias, no sin pagar un precio emocional. Empecé a vivir en modo automático. Levantaba, trabajaba, volvía, hacía todo lo que ella decía. Sonreía cuando debía sonreír. Callaba cuando algo me molestaba. Me convertí en un fantasma funcional, uno que cumplía con sus deberes, pero que ya no sentía nada. Porque sentir también era un riesgo. Sentir podía llevarme a hablar, y hablar a perderla. Y si la perdía, ¿qué me quedaba? Ese era el pensamiento que me mantenía en esa cárcel sin rejas. El miedo a quedarme sin nadie, a no tener con quién volver a casa, a que todo terminara y yo tuviera que empezar de cero. No sabía que ese miedo era justamente la cadena más fuerte que ella me había puesto. Porque cuando uno cree que depende de alguien para vivir, ya no vive, solo sobrevive. Y lo más triste es que había momentos en que todavía la amaba, en que recordaba aquellas primeras noches, aquellas risas, aquella promesa de construir algo juntos, y me decía a mí mismo que tal vez estaba exagerando, que quizás era el estrés, el cansancio, que ella era buena, solo que intensa, que todo lo hacía por amor, porque uno quiere creer eso, porque aceptar la verdad implicaría enfrentarla. Y yo no estaba listo. Todavía no sabía que lo peor estaba por venir, que el verdadero plan no era solo controlarme, era algo mucho más calculado, más frío, porque mientras yo intentaba adaptarme a su mundo, ella ya tenía bien claro cómo iba a sacarme del suyo, y no con una conversación, no con una despedida, sino con una traición legal que me dejaría sin casa, sin dignidad y sin nombre. Este canal es un espacio para escuchar y ser escuchado. Comenta lo que sentiste al ver este video y suscríbete para seguir construyendo juntos este lugar de verdad. Las cosas empezaron a cambiar con una lentitud que solo ahora entiendo como estratégica. Al principio,
Eran gestos sutiles, como cuando noté que se llevaba mi mochila al cuarto para ordenarla, y luego la devolvía con todo igual, pero con un olor distinto, como a perfume nuevo, o cuando me pedía mi celular para ver una foto que tomamos juntos, pero luego se quedaba más tiempo del necesario navegando en mi galería. Me decía que era curiosidad, que le gustaba verme a través de mis recuerdos, como si eso fuera una forma romántica de conocerme mejor. Yo, iluso, pensaba que era una forma de cariño. No veía que lo que hacía realmente era recopilar, vigilar, archivar. Una tarde, regresé del trabajo antes de lo habitual porque la obra se canceló por mal tiempo. Al abrir la puerta, la encontré en mi escritorio, revisando una carpeta donde guardaba documentos importantes, pasaportes, recibos, cartas de mi familia. Cuando me vio, se sobresaltó. Dijo que estaba limpiando, que quería organizar todo para ayudarme, pero sus manos temblaban. Y los papeles no estaban desordenados, estaban categorizados. Había post-its, subrayados, marcas con bolígrafo. No parecía limpieza, parecía un archivo de investigación. Me sentí incómodo, pero me tragué la duda. Me obligué a creer en su versión, porque aún quería confiar, porque necesitaba pensar que no estaba viviendo una traición silenciosa. Con el tiempo, comenzó a sugerir que nos informáramos sobre nuestros derechos como pareja. Me mostró páginas web donde hablaban de bienes compartidos, de cómo protegerse legalmente en caso de separación. Lo decía como quien lanza una broma, riendo mientras decía cosas como: «No vaya a ser que un día te vayas y me dejes sin nada». Yo respondía con nerviosismo, sin saber si reír o preocuparme. Le decía que eso nunca pasaría, que yo estaba ahí para quedarme, que no pensaba en irme. Ella asentía, me abrazaba y me decía que solo era precaución, que era bueno estar informados. Yo lo dejaba pasar. Pensaba que tal vez era su forma de sentirse segura. No sabía que esa seguridad no era para nuestra relación, sino para su estrategia. Una noche, ya tarde, me levanté a buscar agua y vi que ella estaba en la sala, con su laptop. Pensé que dormía, pero estaba escribiendo. Cuando me vio, cerró la computadora de golpe. Le pregunté qué hacía. Me dijo que estaba viendo una serie, que se había desvelado. No quise insistir, pero algo en su mirada era distinto. Estaba fría, cautelosa, como si la hubiese sorprendido en algo que no quería que viera. Y al día siguiente, cuando salí, me pidió que le dejara mi laptop porque quería imprimir unas recetas. Cuando regresé, todo parecía normal, pero algo dentro de mí ya había empezado a quebrarse. Una voz interna que hasta ese momento había estado dormida empezó a susurrar. Una voz que decía: «Ten cuidado». Unos días después, revisando el historial del navegador por accidente, vi que había buscado información sobre cómo presentar una denuncia por abuso doméstico. Al principio me reí. Pensé que era un error, tal vez una página que se abrió sola, tal vez una curiosidad sin importancia. Pero luego vi que también había buscado abogados en el área, centros de atención a víctimas y cómo iniciar procesos legales sin pruebas físicas. Me quedé paralizado. Sentí el estómago darme vueltas. No entendía. ¿Por qué haría eso? ¿Estaba ayudando a una amiga? ¿Planeaba una historia? ¿Me estaba preparando una trampa? Decidí preguntarle. Con cautela, fingí curiosidad. Le dije que había visto esas páginas y quería saber si todo estaba bien. Ella se molestó. Se puso a la defensiva. Me gritó que invadía su privacidad, que no tenía derecho a revisar lo que hacía en su tiempo libre, que lo suyo era solo una investigación para un proyecto de la Iglesia sobre violencia de género. Me dejó confundido. Yo no sabía de ningún proyecto, pero me hizo sentir culpable. Terminamos discutiendo. Me acusó de desconfiado, y yo, como siempre, terminé pidiendo perdón. Ese patrón se repitió varias veces. Ella decía algo extraño. Yo lo cuestionaba. Se enojaba. Me culpaba. Y yo cedía. Empecé a tener miedo de hablar, miedo de pensar, miedo de existir con libertad. Y mientras tanto, ella seguía recolectando. Guardaba recibos, tomaba fotos de pequeñas discusiones, me grababa con el celular sin que yo lo supiera.
Un día encontré el teléfono apuntando hacia el comedor, grabando sin que hubiera nadie en la sala. Estaba en modo silencioso, sin pantalla encendida. Lo confronté. Dijo que lo había dejado ahí por error, que estaba grabando una receta. Me mostró un video viejo. Y otra vez me hizo sentir paranoico. Otra vez logré convencerme de que no pasaba nada. Pero algo sí pasaba. Algo muy serio. Porque comenzó a sembrar dudas en los vecinos. Se hacía la víctima. Les contaba que yo trabajaba mucho, que a veces llegaba de mal humor, que era difícil vivir conmigo. Y aunque no decía nada grave, lo insinuaba. Lo repetía, hasta que ellos empezaron a verme distinto, a mirarme con recelo, a preguntarme si todo estaba bien. Un día, una vecina me dijo con tono compasivo, «Si necesitas hablar, yo estoy aquí». Me desconcertó. No entendía por qué alguien pensaría que yo necesitaba ayuda. Pero la semilla ya estaba plantada. Ella estaba creando su escenario. Y yo ni siquiera lo sabía. También noté que empezó a ausentarse en momentos extraños. Salía sin avisar. Decía que iba a ver a una amiga, pero no contestaba el teléfono por horas. Cuando volvía, traía una actitud distinta, más distante, más fría. Una noche regresó con una bolsa llena de papeles. Dijo que eran documentos de un curso que estaba tomando, pero jamás me mostró qué curso era. Ni volví a ver esos papeles. Parecían contratos, carpetas, formularios, y cuando los busqué días después, ya no estaban. Una vez me pidió que firmara un papel. Dijo que era para declarar ingresos del hogar para un programa de asistencia. No leí con cuidado. Estaba cansado. Firmé. Y ahora me arrepiento. No sé qué firmé realmente, pero algo me dice que ese papel fue una pieza clave en todo lo que vendría después. El control ya no era emocional, era logístico, legal, estratégico. Ella se estaba preparando para destruirme desde adentro, y lo hacía con calma, con inteligencia, con precisión, porque no necesitaba correr. Yo no sospechaba nada. Yo seguía creyendo en el nosotros, mientras ella ya vivía en el yo que iba a quedarse con todo, con la casa, con la historia, con la versión de los hechos que más le convenía. Yo dormía tranquilo, pensando que amaba y era amado, y ella, mientras tanto, estaba construyendo una narrativa perfecta, una donde yo sería el villano y ella la víctima. Una historia contada a su manera. Y pronto, esa historia saldría del papel, para convertirse en la peor pesadilla de mi vida. El día comenzó como cualquier otro. Me levanté antes que el sol. Preparé mi café en silencio para no despertarla. Revisé mis botas de trabajo y salí sin hacer ruido. El aire estaba frío, el cielo todavía oscuro. Pensé en ella mientras caminaba al coche, en su cabello enredado sobre la almohada, en su rostro dormido, en cómo, a pesar de todo, aún sentía ternura por esa imagen. Esa fue la última mañana en que salí de esa casa, siendo un hombre libre. A las 3 de la tarde, mientras cargábamos sacos de cemento en una obra del sur de Fort Worth, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con la mano sucia, aún con guantes puestos. Una voz femenina, seria, casi mecánica. Me pidió que regresara a casa de inmediato. Dijo que había una denuncia, que alguien me había acusado de violencia doméstica. Pensé que era un error, un malentendido. Me reí nerviosamente, pero la voz no cambió de tono. Me dijo que había una orden de alejamiento, que no podía volver a acercarme a la vivienda ni a la denunciante hasta que se investigara todo, y que, si desobedecía, podría ser arrestado. El teléfono se me cayó de las manos. No entendía nada. Mis compañeros me miraban confundidos. Intenté llamarla, pero su número ya no aceptaba mis llamadas. Mandé mensajes. Ninguna respuesta. Corrí al coche. Conduje con el corazón en la garganta. Llegué a la calle y había una patrulla estacionada frente a mi casa. 2 oficiales hablaban con una mujer. Era ella. Vestía una blusa blanca. Su rostro estaba limpio, tranquilo, como si estuviera declarando algo tan cotidiano como el clima. Me vio desde lejos y por un instante me pareció que me sonreía.
No una sonrisa de nervios, ni de miedo, una sonrisa de satisfacción. Uno de los policías se me acercó. Me pidió mi nombre. Le mostré mi identificación. Me pidió que diera la vuelta y me alejara. Le dije que esa era mi casa, que ahí vivía, que esa era mi esposa. Me respondió con firmeza que eso no importaba, que en ese momento yo no podía acercarme a menos de 500 pies. Le pregunté qué había pasado. Dijo que la mujer había presentado pruebas, fotos, mensajes, grabaciones, que la ley exigía actuar de inmediato en estos casos, que si no obedecía, iría preso, y que tenía 15 minutos para recoger algunas pertenencias mientras ella no estuviera presente. Me dejaron entrar con un agente al lado. La casa ya no parecía mía. Todo estaba cambiado. Había bolsas listas cerca de la puerta, mis cosas separadas, como si alguien hubiera planeado esa escena con días de anticipación. Tomé una mochila, metí un par de camisas, mi cargador, unas herramientas. En el baño vi que faltaban mis medicamentos, mis documentos, mi cepillo de dientes, todo lo esencial. Ella ya lo había escondido o tirado. En el refrigerador, la comida que yo había comprado seguía ahí, intacta. Pero yo ya no era parte de esa cocina, ni de ese hogar. Dormí esa noche en el coche. Llovía. No comí. No tenía a quién llamar. Mis amigos, los pocos que quedaban, vivían lejos o tenían familia. Me daba vergüenza contar lo que pasaba. Me sentía sucio, como si hubiera hecho algo malo sin saberlo, como si todo lo que había vivido hubiera sido una ilusión. Recordé nuestras primeras noches, las risas, los planes. ¿Cómo se podía borrar todo eso con una sola firma? ¿Cómo alguien que me dijo te amo tantas veces podía ahora acusarme de cosas tan graves? Los días siguientes fueron una pesadilla. Fui citado a declarar. Me dijeron que la denuncia incluía supuestas amenazas, maltrato psicológico y aislamiento. Dijo que yo la había controlado, que la hacía sentir en peligro. Mostró capturas de pantalla de mensajes sacados de contexto, grabaciones editadas, fotos de cosas rotas en casa, como si yo las hubiera destruido. Nada tenía sentido, todo estaba armado, pero lo había hecho tan bien que hasta yo empezaba a dudar de mi propia historia. Intenté contratar un abogado, pero no tenía dinero suficiente. Tuve que buscar ayuda legal gratuita. Me pusieron en lista de espera. Mientras tanto, la orden de restricción seguía activa. No podía acercarme al barrio. No podía hablar con nadie de su entorno. Mis cosas seguían en esa casa, pero ya no me pertenecían. Ella las había incorporado a su nueva vida. Porque sí, ya tenía otra vida. Empezó a salir con alguien nuevo. Lo supe porque una vecina me lo contó. Lo veía entrando y saliendo de la casa que yo había levantado con mis manos, con el dinero de mis turnos dobles, con los sueños que un día tuve. Intenté hablar con ella una última vez. Le mandé un correo suplicando por una conversación, solo una, para entender, para escucharla. Me respondió con una sola frase: todo está en manos de mi abogada. No volví a saber de ella desde entonces. La mujer que decía amarme ya no existía. En su lugar había alguien calculadora, lejana, precisa, como si siempre hubiera estado entrenando para este momento. Perdí el trabajo, no podía concentrarme, llegaba tarde, dormía mal, me volví un hombre nervioso, temeroso, desconfiado, tenía miedo de hablar, de hacer cualquier cosa que pudiera usarse en mi contra, porque ya no era solo una disputa de pareja, era una guerra silenciosa, y yo estaba perdiendo sin siquiera saber cómo luchar. En una de las audiencias, su abogada dijo que ella temía por su seguridad, que yo había mostrado conductas obsesivas, que no aceptaba el fin de la relación. Sentí que hablaban de otro hombre, de alguien que nunca fui. Miré al juez. Quise hablar, explicar, pero me interrumpieron. Me pidieron que me limitara a responder lo necesario, que no mostrara emociones fuertes, porque todo podía ser interpretado como agresividad. Salí de esa sala con los hombros caídos. Me senté en la banqueta del juzgado. Lloré. Por primera vez en años. Lloré como un niño que no entiende por qué lo castigan. Lloré por el tiempo perdido,
por la confianza traicionada, por el amor convertido en trampa. Lloré por todo lo que no supe ver, por todo lo que callé, por todo lo que permití en nombre de un amor que nunca fue amor, solo una estrategia, un plan. Y yo, el tonto perfecto para ejecutarlo. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir una noche completa. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro me aparecía. No el rostro dulce del principio, sino esa versión fría, meticulosa, que me miraba como si yo fuera solo un obstáculo a superar. Empecé a despertarme sobresaltado, con el corazón latiendo fuera de ritmo, convencido de que alguien me observaba. Vivía en un cuarto alquilado que conseguí a través de un compañero de obra que me dio la mano cuando nadie más quiso escucharme. Era un lugar pequeño, con humedad en las paredes y un colchón que olía a encierro, pero al menos era techo. Al menos no era el coche. Cada mañana me miraba al espejo y no reconocía al hombre que tenía delante. No por las ojeras, ni por el peso que había perdido. Era otra cosa. Era la ausencia de luz en los ojos. Una especie de vacío que no sabía cómo llenar. Antes de ella, yo tenía miedo de no ser suficiente. Pero después de ella, mi miedo era no volver a confiar. Porque cuando uno ama con todo y ese amor se convierte en arma, queda un sabor amargo en el alma que no se va ni con el tiempo ni con las palabras de consuelo. Traté de seguir adelante, de rehacer mi vida, pero todo me recordaba a lo que perdí, a lo que entregué. Caminaba por calles donde solíamos pasear tomados de la mano. Escuchaba canciones que antes ella cantaba mientras cocinaba. Incluso ciertos olores, como el del suavizante que usaba en la ropa, me dejaban paralizado en medio del supermercado, luchando por no romperme frente a desconocidos, porque no solo me había quitado una casa, me había quitado mi espacio seguro, mi identidad, mi voz. Los trámites legales seguían. Cada audiencia era un martillazo más en la dignidad. A veces me presentaba solo, con papeles impresos en blanco y negro que no sabían defenderme del todo. Ella llegaba con su abogada, vestida de forma impecable, siempre con una expresión serena, como si realmente fuera la víctima, y en parte lo era, pero no de mí. Era víctima de su propia ambición, de su necesidad de construir una historia en la que el sufrimiento le sirviera como moneda de cambio. Y esa historia funcionaba, porque en este país, la palabra de una mujer bien articulada puede más que la desesperación muda de un hombre roto. En una de las audiencias, presentaron un mensaje de voz mío donde le decía que la extrañaba, que aún la amaba. Fue enviado semanas después de la denuncia, durante esa etapa en que yo todavía creía que todo era un malentendido. Lo usaron como prueba de acoso. Me acusaron de no respetar los límites. Sentí cómo el piso se me hundía bajo los pies. Quise explicar que no era violencia, que era desesperación, que era amor malentendido, pero nadie escuchó. En los papeles, ella era la víctima y yo el agresor, y eso era suficiente. Empecé a recibir notificaciones de cobros por la casa. Ella había dejado de pagar ciertas cuentas, y aunque ya no vivía allí, algunos servicios seguían a mi nombre. Llamé para reclamar. Me dijeron que, según la ley, mientras no hubiera un fallo definitivo, ambos seguíamos siendo responsables. Ella lo sabía. Sabía exactamente cómo dejarme atrapado, no solo emocionalmente, sino financieramente. Cada movimiento suyo era parte de un tablero donde yo era la única ficha sin defensa. Una noche, sin saber cómo, conseguí el contacto de una trabajadora social que hablaba español. Me reuní con ella en una biblioteca pública. Le conté todo. Lloré. Me temblaban las manos. Pensaba que no me iba a creer, pero me escuchó con atención. Tomó notas. Me dijo que no era el único, que hay más hombres de lo que uno imagina atrapados en relaciones abusivas, pero que pocos hablan por vergüenza. Me entregó un folleto de recursos para hombres víctimas de abuso emocional. Sentí que por primera vez alguien no me miraba como un monstruo. Con su ayuda, logré reactivar parte de mi documentación.
Empecé a armar una defensa más sólida. Reuní testimonios de compañeros que sabían cómo me esforzaba. Guardé capturas de pantalla de mensajes antiguos. Busqué cualquier evidencia que demostrara que lo nuestro, al principio, fue amor, o al menos, que parecía serlo, porque aunque nunca podría probar su intención, podía mostrar quién fui yo, y eso, tal vez, podría cambiar algo. Durante ese tiempo, me refugié en el trabajo, pedí turnos extra, tomé tareas pesadas, no para olvidarla, sino para sobrevivir. Cada ladrillo que cargaba era una forma de reconstruirme. Cada día bajo el sol era una batalla interna ganada. Empecé a escribir lo que sentía en un cuaderno que llevaba siempre en el bolsillo. No eran textos bonitos, eran confesiones crudas, fragmentadas, llenas de rabia y dolor, pero me ayudaban a no olvidar que seguía siendo humano, que aún dolía, porque aún existía. Una tarde, mientras limpiaba escombros, uno de los nuevos del equipo me preguntó si estaba casado. Me quedé en silencio unos segundos. Luego dije que no. No por vergüenza, sino porque ya no sabía si lo que tuve podía llamarse matrimonio. Porque lo que viví no fue una relación, fue una trampa con forma de hogar. Poco a poco, entendí que el perdón no es algo que se da por nobleza. Es algo que uno se da a sí mismo para poder seguir caminando. No la perdoné a ella por lo que hizo, pero me perdoné a mí por haberlo permitido. Me perdoné por haber amado tanto, por haber confiado ciegamente, por haber sido un hombre bueno en una historia escrita por alguien que solo quería ganar. Todavía me cuesta mirar atrás. Hay noches en que el silencio me pesa más que el trabajo físico. Hay días en que escucho una voz parecida a la suya y mi cuerpo se tensa, pero ya no vivo en el miedo. Ahora camino despacio, pero con firmeza, porque aprendí, a golpes, que incluso las ruinas pueden ser el inicio de una nueva construcción. Y aunque ella intentó destruirme, lo único que logró fue mostrarme cuánto puedo resistir. Después de semanas arrastrando la dignidad por el suelo, comencé a notar algo todavía más devastador que la traición: el silencio del sistema. Esa sensación de estar gritando en medio de una habitación llena de gente y que nadie te escuche, que nadie quiera escuchar. No importaban mis pruebas, mis palabras, mis años de trabajo limpio. Para ellos, yo ya tenía una etiqueta pegada en la frente: hombre denunciado. Y eso bastaba. Intenté acercarme a un centro comunitario hispano que ofrecía ayuda legal gratuita. Me dieron una cita para dentro de un mes. Me senté ahí, entre formularios, carpetas rotas y miradas cansadas, y escuché a otro hombre decir que su esposa lo había acusado falsamente de abuso para quedarse con la custodia de sus hijos. Otro más contaba que lo habían echado de su casa sin poder sacar su ropa. En cada historia, una constante. Nadie los había creído al principio. La palabra de una mujer bastaba para volverte culpable hasta que se demostrara lo contrario. Y muchas veces, lo contrario nunca se demostraba. Cuando me presenté ante el asistente legal que me asignaron, su rostro tenía ya ese gesto de sospecha automatizada. Le conté todo: los detalles, los cambios, las grabaciones, las búsquedas en su historial, la manipulación emocional. Me interrumpió a la mitad y me preguntó si alguna vez le había levantado la voz. Le dije que sí, que en una ocasión, cuando ella me gritó que no servía para nada, le respondí en voz alta que no merecía ese trato. Lo anotó como altercado verbal. En ese momento, supe que mi voz no sería suficiente, porque el sistema no fue diseñado para hombres como yo, hombres latinos, trabajadores, sin formación legal, con acento. Cuando hablas inglés con esfuerzo, tu versión pierde fuerza. Cuando tienes que traducir tus emociones, las palabras suenan menos humanas. Te conviertes en una caricatura de ti mismo. El inmigrante enojado, el esposo celoso, el hombre que se niega a aceptar un no. Nadie pregunta cuántas veces lloraste en silencio. Nadie quiere saber cuántas veces suplicaste por una segunda oportunidad. No por orgullo,
sino porque no sabías cómo reconstruirte. La vivienda social me negó ayuda, porque legalmente seguía teniendo propiedad compartida, aunque no viviera en esa casa, aunque no tuviera llaves, aunque no supiera si mis cosas seguían allí. El sistema seguía creyendo que tenía un techo, y como tenía techo, no calificaba para asistencia. Dormía en colchones prestados, me duchaba en estaciones de gasolina y trabajaba cargando sacos bajo el sol. Pero en los papeles yo era propietario. El papel decía que tenía hogar, y eso fue suficiente para dejarme fuera. Quise denunciarla por difamación, por manipulación. Me explicaron que era casi imposible, que debía demostrar intención, daño, falsedad evidente, que el sistema legal protege a las presuntas víctimas más de lo que protege la verdad, porque el miedo social pesa más que la evidencia aislada, porque el solo hecho de que una mujer diga que tuvo miedo es suficiente para poner muros, límites y castigos, aunque el miedo nunca haya existido, aunque todo haya sido parte de un guión planeado con meses de anticipación. Una tarde, cuando creía que nada podía hundirme más, recibí una carta del juzgado. Ella había iniciado el proceso de divorcio y pedía quedarse con la casa, alegando abandono del hogar. Leí esa frase 5 veces. Abandono del hogar. El mismo hogar del que me sacaron por orden judicial. El mismo que no podía pisar. Ahora usaban mi ausencia forzada como prueba de mi negligencia. Me estaban quitando el único bien material que tenía en este país, el que pagué con años de trabajo físico, con sacrificios, con noches sin dormir. En la carta decía que había presentado fotos de la casa desordenada, con objetos rotos, como evidencia de ambiente hostil. Eran cosas que se habían roto en mudanzas, en accidentes domésticos, cosas que jamás usé como armas. Pero en una foto, todo se distorsiona. Una silla caída puede parecer una pelea, una puerta rayada puede parecer un ataque, y si el contexto lo pone ella, el relato se vuelve creíble, porque las fotos no mienten, pero tampoco cuentan toda la verdad. Intenté recuperar mensajes donde ella hablaba de amor, donde me decía que era el hombre de su vida, donde hacíamos planes para tener hijos. Algunos estaban borrados, otros ya no existían, pero incluso si los tuviera, ¿qué probarían? El amor del pasado no invalida el miedo del presente. Eso me dijeron. Eso repitió su abogada en la audiencia. Que las relaciones pueden comenzar bien y degenerar. Que el abuso no siempre es físico. Que hay violencia que no deja huellas visibles. Nadie preguntó si yo había sido víctima de ese mismo tipo de violencia. Porque cuando el abuso viene envuelto en sonrisas y palabras dulces, es más difícil de detectar. Porque cuando es el hombre quien llora, nadie lo toma en serio. Porque el dolor masculino es silencioso. Nos enseñaron a aguantar, a no hablar, a no mostrar debilidad, y eso nos vuelve prescindibles, sospechosos, invisibles. Una noche de invierno, mientras intentaba dormir envuelto en una cobija delgada en un cuarto sin calefacción, me pregunté si valía la pena seguir luchando. Me sentí derrotado, humillado. Había perdido la casa, la estabilidad, el respeto y ahora también la esperanza. Pensé en volver a México, empezar de cero, pero luego recordé por qué vine. Recordé la promesa que me hice a los 22 años, cruzando la frontera, de que nada ni nadie iba a hacerme sentir menos. Y entendí que aunque el sistema me ignorara, aunque el mundo me diera la espalda, yo todavía tenía algo que nadie podía quitarme. Mi verdad. Una verdad que dolía, sí, pero que era mía. Una verdad que no necesitaba gritar para existir. Una verdad que poco a poco, con tiempo, esfuerzo y dignidad, empezaría a abrir caminos. Porque incluso en el desierto más árido, hay semillas que resisten, que esperan la primera lluvia para florecer. Y yo todavía no había dicho mi última palabra. El día que conocí a Jorge fue uno de esos en los que uno siente que todo está por derrumbarse. Llevaba semanas sin dormir bien, sin comer como se debe, acumulando papeles, audiencias,
rechazos y silencios. Estaba sentado en una sala de espera de una clínica legal comunitaria, revisando por enésima vez los documentos que me habían devuelto, cuando un hombre se me acercó, con un acento igual de marcado al mío, y me preguntó si también estaba ahí por problemas con una mujer. Le dije que sí. Me sonrió con una tristeza compartida y se sentó a mi lado. Jorge tenía 49 años, era salvadoreño y llevaba casi 20 años en Estados Unidos. Su historia era distinta, pero el dolor le sonaba igual al mío. Su esposa lo había denunciado 2 años atrás. Él logró demostrar que las acusaciones eran falsas, pero perdió su casa, la custodia de sus hijos y hasta su permiso temporal de residencia. Había pasado por refugios, hospitales, noches enteras con el corazón en la garganta, hasta que un abogado pro bono, especialista en casos de violencia doméstica contra hombres, lo ayudó a revertir parte del proceso. Me dio una tarjeta. No prometía milagros, pero me dijo que a veces, cuando uno se atreve a hablar desde el fondo del abismo, aparece alguien que escucha. Llamé a ese número con la poca fe que me quedaba. Me atendió una mujer llamada Natalia, defensora legal voluntaria que trabajaba con hombres en procesos injustos. Me pidió que le contara todo, sin omitir nada. Le hablé de la casa, de la denuncia, de las grabaciones, de las búsquedas en Internet, de las contradicciones. Ella me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Luego me pidió acceso a todo lo que pudiera probar que la historia no era como la habían presentado. Empezamos a reunir pruebas con más rigor. Revisamos mi correo. Encontramos recibos que demostraban que seguía pagando parte de la hipoteca, incluso después de haber sido echado. Localizamos a un ex empleado de la tienda donde ella trabajaba, que recordaba cómo Mariana hablaba de su intención de quedarse con todo si las cosas no salían como ella quería. También encontramos registros de llamadas que ella había hecho a una línea legal gratuita semanas antes de la denuncia, preguntando sobre procesos migratorios y división de bienes en divorcios. Todo eso formaba un patrón, un rastro, un plan. Una noche, mientras revisábamos las carpetas, Natalia me preguntó si Mariana había estado en contacto con alguien más durante nuestra relación. Le respondí que no lo sabía, pero algo en esa pregunta me hizo ruido. Recordé que, hacia el final, ella usaba más su celular. Se encerraba en el baño con él, cambiaba las contraseñas, decía que era por privacidad, que necesitaba su espacio. Empecé a pensar en mensajes, llamadas, pequeños gestos que antes me parecían insignificantes, y entonces lo recordé. Recordé una noche en que su teléfono vibró mientras ella dormía. La pantalla se encendió. Pude ver el nombre Luis Contador. Pensé que era alguien del trabajo. Pero lo curioso fue que, al día siguiente, esa notificación ya no estaba. Intenté buscar ese contacto semanas después, ya con Natalia ayudándome, y no apareció en ningún lugar de sus redes sociales. Usamos el número que tenía anotado en mi libreta, donde alguna vez Mariana lo había escrito para un trámite. Hicimos una búsqueda inversa. Resultó ser un abogado, especialista en derecho familiar y migración. Esa pieza cambió todo. Descubrimos que Mariana había tenido al menos 3 reuniones con ese abogado antes de nuestra separación. La primera, incluso, fue durante un fin de semana en que supuestamente viajó para ver a su madre enferma. Encontramos una publicación en Facebook donde ella decía estar en casa cuidando a su mamá, pero los datos de geolocalización de una foto que tomó en ese viaje indicaban que estaba en otra ciudad. Coincidía con la dirección de la oficina de ese abogado. Natalia sonrió con esa mezcla de tristeza e indignación. Teníamos pruebas, teníamos inconsistencias, teníamos una historia que empezaba a mostrar sus costuras. Con ese nuevo enfoque, preparamos una moción para reevaluar parte del proceso de denuncia. No era fácil. El sistema ya había emitido fallos, pero Natalia conocía caminos. Ingresamos documentos que demostraban premeditación, manipulación de pruebas, omisión de información y mala fe. También solicitamos acceso a mensajes borrados del dispositivo de Mariana, y aunque fue difícil,
un perito logró recuperar fragmentos, entre ellos uno que decía: «Ya casi está todo listo. Si lo juego bien, la casa queda para mí, y él se va solito». Ver ese mensaje me partió el alma, no solo por su contenido, sino por la frialdad con la que hablaba de mí, como si yo fuera un objeto más a sacar del camino, como si los años que compartimos no significaran nada. Mostramos eso al juez en una nueva audiencia. Esta vez, algo cambió. Por primera vez desde que todo comenzó, vi que alguien fruncía el ceño al leer sus pruebas, que dudaban, que no tragaban entero su versión. El juez solicitó una revisión más profunda del caso. No anuló la orden inicial, pero suspendió temporalmente la transferencia de propiedad de la casa. Eso, para mí, fue una pequeña victoria. No recuperaba todo lo perdido, pero al menos me decía que aún había espacio para la verdad, que aún podía abrirse una rendija por donde mi voz pudiera entrar. Ese mismo día, cuando salía del juzgado, me topé con Mariana en el pasillo. Iba sola. Ya no tenía esa mirada de seguridad que la había acompañado desde el primer momento. Me miró de reojo, como quien evita a un extraño, pero sus ojos estaban nerviosos, su paso apresurado, su espalda encorvada. No me dijo nada. Yo tampoco. No había necesidad. En ese cruce silencioso, entendí algo más profundo que cualquier palabra. Ella sabía que su mentira estaba empezando a desmoronarse, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí menos pequeño. Esa noche volví al cuarto que alquilaba con una bolsa de pan dulce y un café barato. No celebré, no abrí una cerveza, solo me senté frente a la ventana y respiré. Por primera vez, el aire me supo a algo parecido a alivio, no a felicidad, no a justicia, pero sí a una tregua, como si el universo me dijera que aún no todo estaba perdido, que aunque me habían arrancado mucho, aún quedaba algo por reconstruir, algo que ni ella, ni sus mentiras, ni el sistema podían destruir por completo: mi dignidad, mi verdad y mi derecho a recuperarme, paso a paso, con la frente en alto. Durante años creí que conocía a Mariana, creí que sus silencios eran ternura, que sus celos eran amor, que sus preguntas constantes eran preocupación. Pero cuando empezamos a armar cada pieza, como si estuviéramos reconstruyendo la escena de un crimen, entendí que había vivido al lado de una persona que llevaba una doble vida desde mucho antes de que yo siquiera sospechara. No era una improvisación, era un plan que se había gestado en silencio, con paciencia quirúrgica. Mientras yo trabajaba hasta el agotamiento pensando en nuestro futuro, ella diseñaba el guión perfecto para convertirme en el villano de su historia. Natalia siguió investigando. Solicitó acceso a los registros bancarios de Mariana bajo el argumento de inconsistencias financieras en el proceso de divorcio. Tuvimos suerte. El juez, que ya había comenzado a dudar, lo autorizó. Fue ahí cuando todo tomó un giro inesperado. Descubrimos transferencias periódicas desde su cuenta a otra, a nombre de un hombre que no aparecía en nuestra vida. Un nombre que no figuraba en fotos, ni en comentarios, ni en historias compartidas. Era un tal Enrique P., y con depósitos regulares de cantidades pequeñas, pero constantes, cada 15 días. Desde un mes antes de la denuncia, investigamos a ese hombre. Vivía en otro estado. Había trabajado con Mariana en una tienda hace 3 años. En sus redes sociales aparecían juntos en fotos viejas. Pero lo más interesante fue una publicación de él, semanas después de que yo saliera de casa, donde escribía: «Cuando uno limpia el terreno, puede empezar a sembrar tranquilo». No mencionaba a nadie, pero el mensaje era claro. Era como si celebrara un triunfo silencioso, como si esa casa que yo había construido con mis propias manos ya tuviera nuevo dueño incluso antes de que el juez tomara una decisión. Natalia se encargó de presentar esas pruebas en un informe detallado. Mostró los vínculos financieros, los movimientos bancarios, la relación anterior entre Mariana y ese hombre, y la cronología que coincidía con el inicio de los trámites legales.
También incluyó un testimonio de un compañero de trabajo de Enrique que declaró haber escuchado cómo hablaban de esperar a que se resolviera lo de la casa. Todo encajaba. No era solo una denuncia, era una estrategia para limpiar el camino y quedarse con todo. Durante una nueva audiencia, Mariana negó conocer a Enrique desde hacía años. Dijo que solo lo tenía como contacto profesional. Pero cuando el juez le mostró los movimientos financieros y las conversaciones recuperadas de su celular, su rostro cambió. Por primera vez titubeó. Su seguridad se quebró. Intentó justificarlo todo con frases vagas, contradicciones, explicaciones forzadas. Dijo que eran préstamos, que eran favores, que no recordaba los detalles. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Su historia empezaba a resquebrajarse ante los ojos del tribunal. Ese momento, por breve que fuera, me devolvió algo que creía perdido: la legitimidad. No solo ante el juez, sino ante mí mismo, porque durante meses me cuestioné si yo había exagerado, si mi dolor era real, si tal vez había algo en mí que merecía ese castigo. Pero al ver su fachada derrumbarse, entendí que nunca fue mi culpa, que nunca estuvo enferma, que no fue un error, fue una elección, fría, calculada, despiadada. A raíz de esa audiencia, el juez ordenó una suspensión cautelar del proceso de adjudicación de bienes. También exigió una revisión completa de la denuncia original. Natalia presentó un recurso para que se considerara la posibilidad de perjurio. Era difícil, pero no imposible. Cada nuevo documento, cada testimonio, era una piedra que sacábamos del muro de mentiras que ella había levantado. Y cuanto más sacábamos, más evidente se volvía la estructura de su manipulación. Fue entonces cuando encontré una caja que había olvidado. Estaba en casa de un amigo que me había guardado algunas pertenencias. Dentro había cartas. Cartas que Mariana me escribió al principio de nuestra relación. Declaraciones de amor, dibujos de una familia, planes para el futuro. Pero lo que más me impactó fue una nota con una frase que entonces me pareció romántica y ahora entendía con otro peso. Quiero que me cuides tanto, que no tenga que preocuparme por nada. Ahora veía que no era una expresión de amor, era un anticipo de su dependencia planificada, de su entrega falsa, a cambio de control total sobre mi vida. Con esos elementos, Natalia diseñó una nueva estrategia legal. No se trataba solo de defenderme. Ahora queríamos que el sistema reconociera que había sido víctima de una denuncia falsa, de un proceso de manipulación legal y emocional. Solicitamos que el caso fuera transferido a una corte especializada en violencia de género en ambos sentidos. No fue fácil. Muchos abogados aún se reían cuando escuchaban que un hombre pedía protección contra una mujer, pero las pruebas eran contundentes. Durante el proceso de revisión apareció un nuevo detalle. Mariana había usado conversaciones privadas mías, extraídas sin consentimiento, editadas para crear una narrativa de acoso. Una experta forense en comunicaciones digitales analizó los audios que presentó. Detectó cortes, intervenciones, frases sacadas de contexto y unidas de forma artificial para generar miedo. El informe fue devastador. No solo invalidaba su testimonio, la dejaba expuesta ante el sistema judicial. El juez, ante este nuevo informe, ordenó una suspensión total del proceso de divorcio en los términos que ella había propuesto. Convocó a una audiencia especial para evaluar la responsabilidad penal de Mariana por manipulación de pruebas. La sala estaba llena. Yo me senté en la última fila, con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por respeto a todo lo que había pasado para llegar ahí. Cuando ella entró, supe que ya no tenía el control. Ya no era la mujer que caminaba segura por los pasillos con una sonrisa fingida. Su cuerpo estaba tenso, su mirada evasiva. Ya no tenía la fuerza de una mentira bien sostenida, porque las mentiras pesan, y cuando empiezan a caerse, aplastan a quien las construyó. No celebré esa audiencia. No sentí venganza, solo una calma profunda, como si por fin alguien hubiera abierto una ventana en una habitación
que estuvo cerrada por demasiado tiempo, como si por fin mi voz, esa voz quebrada y postergada, hubiera encontrado un espacio donde sonar clara, porque la verdad no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, lo cambia todo, incluso a quienes ya habíamos perdido la esperanza de ser escuchados. La audiencia final no fue como la había imaginado durante meses de insomnio. No hubo drama de película, ni declaraciones conmovedoras, ni justicia servida con aplausos. Fue fría, técnica, casi clínica, pero en esa frialdad hubo algo que me devolvió el aliento. Por primera vez, todo lo que había vivido fue llamado por su verdadero nombre: manipulación, falsificación, abuso del sistema judicial. El juez no lo dijo gritando, ni con rabia, pero lo dijo, y bastó con que lo escribiera en el acta para que el peso de esos meses empezara a despegarse de mi espalda. Mariana no fue condenada penalmente. El sistema todavía tiene miedo de reconocer abiertamente que una mujer puede fabricar una denuncia con fines de lucro, pero el juez ordenó cerrar el proceso de divorcio, anular la denuncia, restituirme el derecho a la vivienda y suspender todo intento de traspaso de propiedad. El informe del perito digital, las inconsistencias detectadas, los vínculos económicos con terceros y los mensajes manipulados fueron suficientes para derrumbar su versión. No perdí todo, pero tampoco lo recuperé del todo, porque lo material puede volver, pero lo que duele es el tiempo, el amor desperdiciado, la dignidad pisoteada mientras nadie te escucha. Después de la audiencia, muchos me preguntaron qué iba a hacer ahora, si iba a demandarla, si quería venganza, y la verdad es que no quería verla más, no quería pensar en ella, solo quería poder dormir en paz, volver a cocinar en mi propia cocina, abrir la puerta de mi casa sin miedo a una orden judicial, estar solo, pero estar libre. Y eso, después de todo, era más de lo que pensé que podía lograr. Con el apoyo de Natalia y el equipo legal que se sumó al caso, cuando vieron que lo mío no era una historia aislada, empecé a estudiar los caminos legales para obtener una visa U. Ese tipo de visa está diseñada para víctimas de ciertos crímenes, incluyendo denuncias falsas y manipulación judicial con fines de daño migratorio. No era algo automático, no me garantizaba la residencia, pero podía abrir la puerta a un estatus más estable, a una vida sin miedo a la deportación. Porque sí, a pesar de todo, seguía siendo vulnerable. Seguía siendo un hombre latino, con papeles inestables, que estuvo a punto de ser destruido por una mentira con firma legal. Durante el proceso de solicitud, tuve que contar mi historia muchas veces, a funcionarios, a psicólogos, a trabajadores sociales. Al principio me costaba. Cada vez que decía su nombre, cada vez que explicaba lo que viví, volvía a revivirlo. Pero con el tiempo, las palabras fueron perdiendo su filo. De a poco, el relato dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una cicatriz. Y eso es importante, porque las cicatrices no duelen como las heridas. Siguen ahí, pero ya no sangran. Solo te recuerdan lo que atravesaste, lo que sobreviviste. También comencé a colaborar con un pequeño grupo de apoyo para hombres en situaciones similares. Me invitaron a compartir mi testimonio. Al principio me negué. Tenía miedo de que nadie me creyera, como no me creyeron a mí. Pero un día me senté frente a una docena de hombres con miradas rotas y decidí hablar. Les conté todo, desde el primer beso hasta la última audiencia. Y cuando terminé, uno de ellos se levantó, me abrazó y me dijo, pensé que era el único. En ese momento entendí que, aunque me había quedado sin casa, sin pareja, sin certezas, aún podía ofrecer algo valioso, mi historia, y con ella, ayudar a otros a no sentirse tan solos. La casa volvió a mi nombre, pero ya no era un hogar. Cada rincón tenía ecos de su voz, de sus mentiras, de mis propias lágrimas. Decidí venderla, no por rencor, sino por necesidad. Necesitaba empezar en otro lugar, uno donde cada pared no me recordara lo cerca que estuve de perderlo todo. Con el dinero, alquilé un pequeño apartamento en las afueras de Dallas.
Empecé de nuevo. Pinté las paredes yo mismo. Compré muebles de segunda mano. Planté un árbol en la entrada. No era mucho, pero era mío. Mío de verdad. Volví a trabajar en construcción, pero con otros límites. Ya no trabajaba 16 horas al día. Me tomaba los domingos. Aprendí a cocinar mejor, a hacer ejercicio, a leer por las noches. Empecé terapia. Al principio me sentía ridículo. Sentía que ir a terapia era una debilidad. Pero después de la tercera sesión, me escuché decir algo que nunca había dicho en voz alta. Me sentí usado. Y esa frase, aunque corta, liberó una parte de mí que llevaba años enjaulada. Aprendí que no todo abuso deja moretones, que hay violencias que no gritan, que se cuelan en la rutina, en la culpa, en la manipulación emocional, y que los hombres también tienen derecho a nombrarlas, a denunciarlas, a pedir ayuda, porque el silencio no es fortaleza, es miedo disfrazado, y vivir con miedo no es vivir. Con el tiempo, Mariana desapareció del mapa. Supimos que se mudó a otro estado, que intentó repetir el mismo patrón con otro hombre, pero esta vez no le funcionó. No porque ella cambiara, sino porque él supo detectar las señales a tiempo. Tal vez ese fue mi rol en todo esto, ser la historia que sirva de advertencia para alguien más, ser el ejemplo de que no todos los hombres acusados son culpables, que detrás de cada denuncia hay una verdad. Sí, pero esa verdad no siempre está en quien la pronuncia con lágrimas. A veces, la verdadera víctima es la que se queda callada por vergüenza, la que duerme en el coche, la que carga sacos de cemento con el corazón roto. Hoy camino sin bajar la mirada. Ya no tengo miedo de hablar, no porque no me duela, sino porque sé que mi dolor no es menos válido por haber venido de una mujer. Me reconstruí con paciencia, con ayuda, con esfuerzo. No soy el mismo que se arrodilló frente a un juez pidiendo que le creyeran. Soy más fuerte, más sabio, y aunque aún cargo con sombras, aprendí que incluso en medio de la noche más larga, siempre hay una salida. A veces no es rápida, a veces no es justa, pero siempre existe, porque la verdad no se borra con una firma, y mi verdad, aunque tardó, se abrió paso, y me devolvió algo que creí perdido para siempre, mi derecho a empezar otra vez. Volver a empezar no es un acto repentino. No hay una fecha marcada en el calendario que anuncie que la pesadilla terminó y la vida nueva comenzó. No hay aplausos, ni luces, ni medallas por sobrevivir a lo que nadie vio. Empezar de nuevo es silencioso. Es levantarte un día cualquiera y no sentir el nudo en la garganta. Es abrir los ojos y no pensar en ella. Es mirar tus propias manos sin verlas como armas, sino como herramientas, como partes tuyas que siguen sirviendo para construir, no para defenderte. Cuando me mudé al apartamento en las afueras de Dallas, llevaba una sola maleta. Dentro, 2 camisas, un par de jeans, una Biblia vieja que era de mi madre y un cuaderno con todas las notas que escribí durante el proceso. Lo primero que hice fue colgar una cortina de tela clara, dejar la ventana abierta y dejar que entrara el sol. Quería que ese lugar, por pequeño que fuera, oliera a vida, a posibilidad, a algo que pudiera crecer, aunque fuera con pasos lentos. Los primeros días me costaba usar la palabra hogar. Tenía miedo de volver a encariñarme con un espacio. Pensaba que si me sentía cómodo, si me relajaba, algo o alguien vendría otra vez a quitármelo. Me acostumbré tanto a vivir con el miedo pegado a la piel que al perderlo no supe qué hacer con tanta libertad. Me sentía torpe, hasta culpable, como si no mereciera esa paz tan simple como preparar un café sin tener que justificarlo. Pero el cuerpo también aprende a sanar, así como aprendió a tensarse. Volví a la construcción, pero con otros ritmos. Empecé a decir que no, a descansar, a entender que la vida no es solo trabajar para que otro viva bien. Acepté que tengo derecho a la pausa, a la lentitud, a mirar una puesta de sol sin pensar en facturas. Conocí compañeros nuevos, hombres que venían de historias distintas, pero cargaban las mismas cicatrices invisibles.
Compartimos silencios. No hacía falta contar todo. A veces bastaba con mirarse y asentir para entender que el otro también venía de algún infierno. Los domingos empecé a caminar por un parque cercano. No era costumbre mía. Antes los domingos eran para lavar, limpiar, ordenar, pero ahora me detenía a mirar a los niños correr, a las parejas discutir suavemente, a los ancianos jugando dominó. Me gustaba ver cómo la vida seguía, sin drama, sin giros inesperados, solo personas siendo personas. Y yo, después de tanto dolor, me estaba permitiendo volver a ser una. Una tarde vi a un hombre con su hijo en una bicicleta. El niño se cayó, se raspó la rodilla y lloró. El padre lo levantó con paciencia, sopló la herida, lo abrazó. Me quedé mirando esa escena más de lo que debería. No porque me doliera lo que no tuve, sino porque entendí que algún día, quizás, podría tenerlo. Que mi historia no me había anulado como hombre, que aún podía ser padre, esposo, amigo, compañero. No era el acusado que todos señalaron. Era un hombre bueno que sobrevivió a un juego cruel. Volví a hablar con mi familia, con mi madre, con mis hermanos. Les conté todo. Al principio dudaban, no por desconfianza, sino porque el relato era difícil de procesar. Mi madre lloró. Me pidió perdón por no haber notado nada. Le dije que no era culpa suya, que yo también me creí el cuento durante mucho tiempo, que a veces uno no ve la tormenta aunque esté empapado, que el amor, cuando es manipulado, puede cegar incluso al más fuerte. Una prima me dijo algo que guardo hasta hoy. Lo más valiente que hiciste no fue defenderte, fue volver a confiar. Y tenía razón, porque después de tanto engaño, permitir que alguien se acerque, aunque sea con una pregunta, es un acto de coraje. Empecé a responder con honestidad cuando la gente me preguntaba si estaba casado. Decía, estuve casado, pero me destruyeron desde adentro. Ya no bajaba la mirada al decirlo. Lo decía con firmeza, no para dar lástima, sino para decir la verdad. Un día me llamaron de la fundación donde había recibido apoyo legal. Querían que grabara un testimonio en video para un taller que darían a voluntarios. Me puse una camisa limpia, me senté frente a una cámara y conté mi historia sin guión, sin filtros, sin maquillaje. Hablé de la casa, del coche, de la lluvia, del miedo, de las mentiras, del juez, de la dignidad recuperada. Cuando terminé, hubo silencio. Luego, un aplauso. Y luego una mujer joven me dijo, «Gracias, mi hermano está pasando por algo parecido y no sabía cómo ayudarlo». En ese momento, sentí que todo el dolor había servido para algo. No digo que estoy completamente bien. A veces tengo pesadillas, a veces desconfío, a veces me despierto con una angustia que no sé de dónde viene, pero ya no me domina, ya no manda sobre mí. Aprendí a respirar profundo, a detenerme, a decirme que estoy a salvo, que la guerra terminó y que merezco lo que viene, sin tener que pagar con dolor por cada día de calma. Un compañero de trabajo me regaló un perrito. Lo habían abandonado en una obra. Lo llamé Lucho, porque Lucha es lo que me trajo hasta aquí. Lo cuido como cuido ahora de mí mismo, con paciencia, con cariño, con errores, pero con la certeza de que todo ser herido necesita un lugar para sanar. Lucho duerme a los pies de mi cama, me sigue a todas partes, y cada vez que mueve la cola, siento que algo en mí también se mueve, que hay vida, que hay futuro, que hay afecto real, sin trampas. La última vez que vi mi reflejo en un espejo grande fue en una tienda, mientras me probaba una chaqueta. Me quedé mirándome largo rato. No era el mismo hombre. Tenía más canas, sí, arrugas, un gesto más serio, pero también tenía otra cosa, algo que nunca había visto en mí. Respeto propio, orgullo, tranquilidad, no por no haber sufrido, sino por haber salido, por haber elegido no quedarme en el rol de víctima, por haberme devuelto la dignidad con las manos temblando, porque al final de todo, eso es lo único que verdaderamente importa, poder mirarte a los ojos y saber que, aunque te hayan querido destruir, estás de pie, y no porque alguien te salvó,
sino porque tú mismo decidiste no rendirte. Porque hay dolores que no se olvidan, pero sí se superan. Porque la verdad, cuando la defiendes con el alma, siempre encuentra una forma de volver. Incluso después de todo. Incluso cuando nadie más la quiere escuchar. Incluso cuando ya pensabas que no importaba. Importa. Siempre importa. Y te reconstruye, te sostiene, te impulsa, te devuelve a ti. Cuando miro hacia atrás y repaso cada uno de los momentos que viví, desde los más dulces hasta los más oscuros, me doy cuenta de algo que antes me parecía imposible de aceptar. Todo lo que atravesé me transformó, no me rompió, me rearmó. Y aunque hubo días en que el dolor me hizo dudar de mi valor, hoy sé que sobrevivir no es solo una cuestión de suerte, es una decisión que uno toma, incluso cuando no queda nada más. Me quitaron mucho, me arrebataron la tranquilidad, me destrozaron el corazón, me expulsaron de la casa que construí con mis propias manos, me acusaron, me señalaron, me hicieron creer que yo era el problema, pero aún con todo eso, nunca me quitaron lo más valioso que tengo, mi capacidad de resistir, de amar sin perderme, de levantarme aún cuando todo a mi alrededor gritaba que no tenía sentido. Aprendí que hay personas que llegan para enseñarnos algo, aunque lo hagan a través del daño. Mariana no fue un error, fue una lección. Una muy dura, sí, pero una que me obligó a mirarme con honestidad, a revisar mis límites, a entender que no todo lo que parece amor es amor, que el amor nunca debe doler así, nunca debe humillar, nunca debe aplastar. Y también entendí que el silencio es el arma más peligrosa que puede tener un hombre cuando está sufriendo, porque nos enseñaron a callar, a aguantar, a no mostrarnos débiles, y esa creencia nos mata por dentro, nos deja solos, nos arrincona. Yo rompí ese silencio, y por eso hoy estoy aquí, no como una víctima, sino como un sobreviviente, como un hombre que se atrevió a contar su historia para que otros no tengan que vivir lo mismo en silencio. Gracias a quienes me tendieron la mano cuando más lo necesitaba, a quienes creyeron en mí cuando ni siquiera yo creía, a Natalia, por su valentía y su empatía, a Jorge, por mostrarme que se puede salir del infierno, a mi madre, por sus oraciones, a todos los que hoy escuchan esta historia con el corazón abierto, sin prejuicios. Ustedes son parte de mi sanación, y a ti, que llegaste hasta aquí, quiero decirte algo muy claro. No estás solo. Si estás pasando por algo parecido, si sientes que el mundo te dio la espalda, si crees que nadie te va a creer, te entiendo. Yo también estuve ahí. También dormí en el coche. También lloré escondido. También pensé que no valía la pena seguir. Pero aquí estoy. Aquí estamos. Y cada vez somos más los que decidimos no callar. No tengas miedo de pedir ayuda. No tengas miedo de contar tu verdad. La vergüenza no es tuya. La culpa no es tuya. No eres menos hombre por haber amado, por haber confiado, por haber sido herido. Eres más hombre por atreverte a sentir, por levantarte, por decir basta. Este no es el final de mi historia. Es apenas el comienzo de una nueva etapa. Una etapa más libre, más consciente, más mía. Hoy, cuando abro la puerta de mi nuevo hogar, lo hago con el corazón tranquilo. No hay nadie esperando para juzgarme. No hay trampas escondidas. Solo está mi perrito Lucho moviendo la cola, el aroma del café recién hecho y una sensación de paz que jamás creí volver a sentir. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por escuchar, por sentir, por no apartar la mirada. Y si esta historia te tocó, te movió, te hizo pensar, entonces ya valió la pena. Te invito a seguir acompañándome. El próximo video ya está en pantalla. En él, comparto otra historia real, de alguien que también fue traicionado por quien más amaba, pero que logró reconstruirse desde las cenizas. Porque al final, no se trata solo de lo que nos hacen, sino de lo que hacemos con lo que nos hicieron. Haz clic ahora, sigue conmigo, y sigamos rompiendo el silencio,
porque contar la verdad también es una forma de sanar, y juntos podemos empezar a escribir una historia distinta, una historia de verdad, justicia y dignidad. Gracias.